Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo en esta jornada de día jueves 28 de agosto. Comentábamos más temprano en el programa respecto de la situación compleja que está viviendo el presidente de Argentina, Javier Milei, a propósito de este ataque, ¿no?, que sufrió en medio de una caravana ahí en el sector de Lomas de Zamora, pero además principalmente respecto de estas acusaciones por eventuales actos de corrupción en los cuales estarían implicados gente muy cercana al mandatario, partiendo por su hermana Karina Milei. Bueno, para profundizar en este tema, saludamos a esta hora de la mañana al diputado del Partido Socialista Argentino, Esteban Paulón, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Muy bien, diputado. Preguntarle en primer lugar respecto de cómo podemos ponderar lo que está ocurriendo en estos momentos en Argentina, porque hemos visto situaciones de crisis en el pasado para el gobierno de Javier Milei, el escándalo de las cripto, ni hablar respecto de todas los cuestionamientos que han surgido respecto de sus políticas y sus medidas a nivel económico, sus bravuconadas en diversas materias, pero pareciera que en esta ocasión la situación es diferente. ¿Cómo podemos aquilatar lo que está pasando en Argentina, diputado? Hay que decir que hasta ahora el gobierno de Javier Milei se ha sostenido fundamentalmente por una enorme paciencia que ha tenido la sociedad argentina, soportando un ajuste muy importante que implica una retracción de los ingresos muy fuerte en jubilaciones, en salarios, ajustes en educación, en salud, pero había una expectativa de la sociedad de que efectivamente el presidente Milei llevaba adelante un programa de cambio radical, de cambio profundo, y que valía la pena esa espera y ese sacrificio que se estaba haciendo. Y a lo largo de este año y medio que ha ido avanzando el gobierno, se ha empezado a ver, en primer lugar, que ese sacrificio que se está haciendo, o que buena parte de la sociedad, sobre todo los sectores que menos tienen, están haciendo, no es equivalente en otros sectores. A los sectores más ricos del país se les han eliminado impuestos, se les han perdonado deudas, se les ha favorecido muchísimo con todas las operaciones vinculadas a toda la parte más financiera de la economía, y en un momento donde se empieza a destruir empleo, los salarios no alcanzan, las familias tienen un alto endeudamiento, empieza a crujir esa narrativa y ese relato con el cual llegó Milei de hay que hacer un esfuerzo y un sacrificio porque vivimos por encima de nuestras posibilidades y ahora nos vamos a alinear con esto. Entonces ya no alcanza la desaceleración de la inflación y muchas familias están viendo que este esfuerzo que se está haciendo no tiene sentido. Y en la otra mano aparecen distintos escándalos. Obviamente vos decías, es un presidente, Javier Milei, muy controvertido. En su momento, cuando tuvo una actitud de ajuste en las universidades, hubo movilizaciones masivas. Cuando dijo y vinculó a la homosexualidad con la pedofilia en su discurso de Davos, también hubo movilizaciones masivas. Claramente no es un gobierno que genera entusiasmo, pero obviamente hay una paciencia social. Ahora, cuando empiezan a aparecer los escándalos de corrupción, muchas personas se preguntan, ¿al final eran todos lo mismo? Al final esta vez era distinto, y entonces empieza a crujir la narrativa y el relato del gobierno y empieza a crecer el descontento. Entonces estamos ante un gobierno que está encontrando sus límites en la economía, el plan económico no tiene mucho más para dar, ha logrado desacelerar la inflación, pero está mostrando enormes dificultades y límites en lo que tiene que ver con el riesgo país, con el precio del dólar, con el financiamiento de las familias y de las empresas, y económica. Y por otra parte tenemos un gobierno que, lejos de combatir los privilegios de casta, lo que está haciendo es hacer negocio con los privilegios de casta, peor aún las más sedes del gobierno, porque esta impositiva del presidente en tan solo una semana se da en la agencia de discapacidad, en una agencia que el gobierno decía que el problema de esa agencia eran las personas con discapacidad. Sí, tenemos, diputado, no sé si me escucha ahí, tenemos algunos problemas en estos momentos con la conexión. Sabemos que el diputado se encuentra ahí en Buenos Aires. Ahí lo escuchamos perfecto, diputado. Lo que pasa es que se estaba cortando un poquito se cortó, la señal. Sí.
No, te decía que en un contexto en el cual aparecen los límites económicos vinculados a la actividad económica, al empleo, a los salarios, aparecen los límites financieros, el riesgo país en valores muy altos, las tasas de interés altísimas y muchas dificultades del gobierno para sostener el precio del dólar, y aparece este escándalo en un área muy sensible, que es el área de discapacidad, un área que el gobierno de Javier Milei se dedicó desde el inicio a estigmatizar, planteando que había pensiones mal otorgadas, que había prestaciones que se sobrefacturaban, y resulta ser que el mecanismo de corrupción no eran ni las pensiones de las personas con discapacidad, que obviamente las necesitan, ni eran las prestaciones que reciben las personas con discapacidad, que obviamente también necesitan esas prestaciones, sino que el gran curro, como se le dice aquí en Argentina, el gran robo, el gran acto de corrupción eran los sobreprecios con las droguerías, que finalmente escalaban hasta lo más alto del poder. Porque si algo queda claro, y lo ha dejado claro el propio presidente, que cuando se menciona a Karina Milei y se habla de este 3% de los contratos que iban a Karina Milei para el financiamiento ilegal de la política y el financiamiento ilegal, el enriquecimiento personal, se habla de Javier Milei. Son indivisibles Javier y Karina Milei, y aparte esta operatoria que aparece en la Agencia de Discapacidad se empieza a replicar en muchísimas otras áreas. Empiezan a aparecer contratos similares y operatorias similares en otras áreas también vinculadas a lo que tiene que ver con la provisión de medicamentos, de prestaciones de servicios, etcétera, en el área de salud, y eso impacta muy negativamente. Por eso este derrumbe de la imagen del presidente en tan poco tiempo. Ujú. Ahora, diputado, le mencionaba al inicio de la conversación que daba la sensación de que aquí había una situación diferente en el sentido de que, por ejemplo, cuando ocurrió el escándalo cripto, y más allá de los antecedentes que se tenían al respecto, de todas maneras se abría la puerta o la ventana para la posibilidad de que, tal como dijo el presidente Javier Milei, esto haya sido una consecuencia de su excesivo entusiasmo por la tecnología, o que en el fondo la responsabilidad eran de otras personas y no necesariamente del mandatario argentino. Pero en esta ocasión pareciera ser de que estamos ante una red más consolidada y que, como usted bien decía, afecta directamente al propio presidente, porque, como usted bien señalaba, es imposible separar a Karina Milei de Javier Milei. Entonces, el grado de profundidad del tema que se está destapando por estos días ahí en Argentina parece ser mayor y mucho más grave, obviamente. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias en ese sentido? Déjame hacerte dos consideraciones sobre eso. Primero, este es un escándalo o un hecho de corrupción tradicional, que la gente lo entiende rápidamente. En Argentina todos sabemos, porque tenemos una historia lamentablemente muy extensa de corrupción, todos sabemos que claramente hay un sobreprecio en un contrato, alguien se queda con una parte del dinero. La criptoestafa es más difícil de explicar, porque él puede argumentar el entusiasmo, porque la gente no entiende mucho qué es esto de la cripto, del blockchain. Bueno, te metiste en eso, jodete, o es tu problema. En este caso no, en este caso es una operatoria muy clara, muy concreta, y como bien vos decís, que llega al corazón del poder. Y lo otro es el momento económico. Hoy es un momento económico muy frágil, donde la gente le está pasando realmente muy mal, donde la actividad económica está muy baja. Por eso, evidentemente, aparecen las molestias y aparece el impacto mucho más fuerte que en otras ocasiones. Y obviamente nosotros aquí en el Congreso, bueno, yo soy autor de dos iniciativas. Una es interpelar, citar a la hermana del presidente, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al Pleno del Congreso. Lo vamos a empezar a tratar ese proyecto el martes que viene. Y el otro es crear una comisión especial investigativa, que es una de las facultades que tiene la Cámara, fundamentalmente porque hay muchas ramificaciones. Yo te hablaba de, empezamos por la Agencia de Discapacidad, pero ahora aparecen contratos con el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que son 3 veces superiores a los de la Agencia de Discapacidad. Aparecen contrataciones directas o licitaciones que ganó, esta proveedora, esta droguería, no para proveer medicamentos, sino para temas logísticos, por 80.000 millones de pesos, que es muchísimo dinero. Son unos, son muchísimos, son como 80 millones de dólares para proveer la logística de distribución de medicamentos, una licitación que esta empresa gana nunca antes presentándose, y que le gana a otras empresas del rubro logístico llamativamente. Aparecen
partidas presupuestarias creadas especialmente para que áreas que nunca compraron medicamentos puedan empezarlos a comprar, y uno intuye que ahí es, bueno, en estas áreas que no se ven tanto y que no son tan visibles, también poder replicar esta operatoria. Por eso creemos que el Congreso tiene que tener un rol de investigación donde participe el oficialismo y la oposición, para que sea una investigación realmente equilibrada e imparcial, pero que nos permita desentrañar esta trama de corrupción que es muy extendida y que se lleva recursos de los sectores que más lo necesitan en un momento donde sabemos que el Estado no cuenta con muchos recursos, o que argumenta no contar con muchos recursos para recortar prestaciones. Yo decía, en un gobierno que recorta prestaciones para las personas con discapacidad, se vive un jubileo de la coima, del cohecho, del soborno, ¿no? Y eso es realmente grave. Uh-huh. Diputado, estamos conversando con el diputado del Partido Socialista Argentino, Esteban Paulón, a propósito de las últimas informaciones que provienen desde Argentina relacionadas con el presidente Javier Milei. Este escándalo de corrupción, el escenario actual a nivel económico, se funden con lo que se viene ahora luego en Argentina, que son las elecciones de medio término. Y el presidente Javier Milei ha sido enfático en señalar de que confía en una victoria, ¿no? Y que, independiente del escenario actual, su propuesta se va a imponer y en el fondo se va a mantener una suerte del estado de las cosas tal cual como están hasta ahora. ¿Cómo ve el escenario a partir de todo lo que ha pasado, diputado, en ese sentido? Bueno, primero decir que el escenario parlamentario en términos de la presencia del partido de gobierno, nosotros renovamos el Parlamento por mitades, por eso tenemos estas elecciones de medio término. El resultado final no va a ser de un enorme crecimiento de la libertad avanza en el Congreso. Por eso, más allá del resultado electoral, que el presidente podrá mostrar un triunfo o no, obviamente si es una derrota esto agrava la crisis desde ya, y ahora tenemos una elección previa el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires que es muy importante, y eso también puede generar un clima que enrarezca un poco la situación, pero más allá de eso el tema es cómo queda herido el relato y la narrativa del gobierno de aquí en adelante, porque por mucho que gane las elecciones en octubre, la composición del Parlamento en el fondo no va a cambiar tanto, pero sí lo que va a cambiar y lo que está cambiando es la percepción social que hay sobre el gobierno, la perspectiva de que este gobierno reelija en el 2027 o termine su mandato en el 2027 y sea reemplazado por otro proyecto, y obviamente hoy aparece en el horizonte político la posibilidad de que emerjan nuevas propuestas políticas que pueden llamar la atención y que pueden concitar la atención de un sector del electorado. Por eso el resultado va a ser una lectura que podrá expresar una confiabilidad o no del pueblo en el presidente, pero en términos prácticos creo que el daño que le ha hecho este escándalo al presidente realmente es muy importante y no tiene posibilidad creo que no tiene posibilidad de morigerar ese daño hacia adelante. Uh-huh. Diputado Esteban Paulón, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Cómo no. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Ahí estaba entonces el diputado Esteban Paulón del Partido Socialista Argentino conversando con nosotros a esta hora de la mañana respecto de todas estas informaciones que han circulado en el último tiempo, en las últimas jornadas en torno a Javier Milei, este escándalo de corrupción que todavía está recién destapándose, cada día surgen nuevos antecedentes, así que hay que seguir muy de cerca ese tema y por supuesto también lo que dice en relación con el panorama económico en Argentina, que ya está generando algunas dudas, incluso hasta en el sector empresarial. Hay ahí una situación que también es importante de analizar, y todo esto mezclado con estas elecciones de medio término que se van a desarrollar en un par de meses más ahí en el vecino país. Así que varios temas relacionados con Argentina y que vamos a estar siguiendo de cerca acá en Radio Análisis. 9:54, y con esta conversación despedimos esta primera edición agradeciendo la sintonía e invitándoles a que siga junto a las plataformas de Radio Universidad de Chile, porque en breve llega Nicolás Rojas y Semáforo acá a todas nuestras plataformas, así que siga junto a nosotros y nosotras, pero si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, la invitación también es a que siga conectada en esas plataformas y acompañe la programación que tienen preparada para hoy. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, pero también antes en nuestros boletines informativos y también nuestro diario electrónico radio.chile.cl y todas nuestras plataformas
digitales. Gracias a todo el equipo, nos reencontramos ya mañana viernes, culminando la semana y despidiendo también el mes de agosto. Que tengan una buena tarde. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición.